Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Santiago y el día de hoy estaré presentando algo de información sobre cómo hacer un análisis de capacidad, enfocado básicamente cuando uno de los supuestos importantes no se cumple, el supuesto de normalidad. Ahora, en cuestión de la logística para el día de hoy, nada más quería informarles que los primeros 55 minutos los dedicaremos principalmente a lo que es el material que vamos a presentar. Y ya los últimos 5 o 10 minutos los dejaremos para preguntas que tengan. Así que si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat. Simplemente hasta el final de la plática voy a poder responder a cada una de ellas. No sé si me escuchan bien, espero que sí. Si hay algún problema, por favor déjenoslo saber a la mayor brevedad posible. Muy bien, vamos a arrancar. Entonces, alguno de los objetivos, vamos a hacer un breve repaso de lo que son los supuestos del análisis de capacidad cuando uno está tratando de estimar lo que es el CPK, el PPK de un proceso. Posteriormente vamos a enfocarnos a lo que es, qué es lo que pasa cuando no se cumple dicho supuesto de normalidad. Y vamos a hablar de distintas técnicas que se pueden utilizar. 4 escenarios distintos vamos a discutir el día de hoy. Y, y en ocasiones ustedes verán que los enfoques, las alternativas que existen cuando no se cumple la normalidad, muchas veces no son factibles. En ocasiones no se pueden utilizar transformaciones, ya que no fueron efectivas. En ocasiones no se puede identificar qué otra distribución se ajusta a los datos. Y en dichas situaciones es importante entender ¿qué es lo que producen datos no normales? ¿Qué tipo de situaciones, qué tipo de procesos producirían datos no normales? Creo que ahora sí estamos mostrando ya mi ventana. Creo que en un principio no. Eh, bueno, en el punto número 3 de los objetivos, precisamente en eso nos vamos a enfocar, en tratar de entender las situaciones reales que conllevan a datos no normales. Vamos a adentrarnos un poco a entender las pruebas de normalidad, lo que es la prueba de Anderson-Darling. Hablaré muy brevemente de lo que es la prueba de Shapiro-Wilk, una prueba que se llama prueba de sesgo y una prueba que se llama de kurtosis. Y por último, el énfasis es en cómo manejar datos que provienen de un sistema de medición con baja discriminación. Más adelante vamos a ver por qué la importancia de dicho tema. Entonces, ¿cuáles son los supuestos al yo hacer un análisis de capacidad? Son dos supuestos principales. Aquí en la parte inferior derecha del gráfico que muestro, ustedes pueden darse cuenta que el CPK de este proceso es 1.09. Y asociado a ese CPK está un ppm, un nivel de ppm de partes por millón de 716 partes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, 716 unidades defectuosas se esperarían ver al yo producir 1.000.000. Me voy a la parte derecha, al PPK, y veo que el PPK, la capacidad del proceso es 0.94 y el nivel de ppm, de partes por millón defectuosas, sería de 3.366. Obviamente hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre estos dos y muchas veces que se presenta una gran diferencia es probablemente porque uno de los supuestos no se satisfizo. El primer supuesto de normalidad se ve claramente satisfecho en la parte del histograma de capacidad. Aquí en la parte superior derecha ustedes pueden ver la curva de campana, se ajusta bien a los datos. Minitab me arroja un valor P. El valor P es para una prueba de normalidad basado en el estadístico Anderson-Darling. Ahí ustedes pueden ver la abreviación de AD por Anderson-Darling. Y como pueden ver, el valor P siendo mayor que 0.05 me indica que yo puedo estar conforme con lo que es el supuesto de normalidad. Así que normalidad aquí no sería de preocupación.
a la parte izquierda nos vamos, la gráfica R me denota lo que es la variación del proceso y esa variación vemos que es estable a lo largo de todas las muestras que fueron tomadas. Así que la variación del proceso es estable, pero la media que monitoreo con la gráfica X barra, podemos ver que hay una gran variación al principio del proceso y existen bastantes puntos fuera de control. Así que aquí en este caso no podríamos concluir que la media se encuentra dentro de control o la media no es estable. Si tenemos un supuesto de violado aquí, ya sea de estabilidad o de normalidad, por lo regular conlleva a que los estadísticos CPK y PPK no fuesen válidos. ¿Okay? En este caso, ¿verdad? La diferencia que existe abismal entre lo que es el CPK y el PPK es simplemente función de que el proceso en este caso no está bajo control estadístico. Podemos ver que la media no fue controlada de manera apropiada. Y simplemente para que esté convenzan un poquito más al respecto, lo que vamos a hacer es, supongamos que esto es un caso real, ¿verdad? Identificaríamos lo que es la causa raíz, que fue lo que ocasionó esas grandes fluctuaciones de la media al principio del proceso, tratar de implementar lo que son acciones correctivas y preventivas, y una vez que hagamos eso podemos eliminar los datos. Una vez eliminados los datos, volvemos a correr el análisis y ya podemos ver aquí con claridad que los supuestos de estabilidad se satisfacen y el supuesto de normalidad también es satisfecho. El CPK y el PPK es el mismo número aquí, 1.13 y 1.13, y una diferencia mínima de ppm. Ahora, cabe aclarar que estos dos estadísticos no deben de ser iguales. No estoy tratando de puntualizar el hecho de que tienen que ser iguales si no hay un problema. Lo que estoy tratando de puntualizar y quiero que quede muy claro es que cuando hay una gran diferencia entre el CPK y el PPK, por lo regular es una indicación de que alguno de los supuestos vitales, ya sea estabilidad o normalidad, no fueron satisfechos. ¿Okay? Entonces, estos son los dos supuestos, ¿verdad? El supuesto de estabilidad, de la estabilidad del proceso, y nos referimos a que la media, el promedio sea constante, estable a lo largo del tiempo que tomamos las muestras, la variación lo mismo, y el otro supuesto es que tenemos identificada correctamente la distribución de los datos. Y por lo regular, pues asumimos normalidad. ¿Qué pasa cuando tenemos datos que no siguen una distribución normal? Las dos alternativas más comunes son las primeras dos que se muestran en la pantalla. Número uno, podemos utilizar una transformación. ¿Qué es una transformación? Una transformación matemática. Sacarle la raíz cuadrada a los datos, hacer una transformación inversa, aplicarle un logaritmo natural. Todas estas son transformaciones muy comúnmente utilizadas. Eh, la otra alternativa es, bueno, así como hay un modelo de distribución normal, es un modelo de distribución de probabilidad, existen otros modelos de distribución de probabilidad. Entonces existe la normal, existe la exponencial, existe la log normal y muchas otras distribuciones. Entonces, cuando mis datos no sigan una distribución normal, quizá yo pueda ajustarlos a un modelo diferente. El paso número 3 aquí, perdón, no el paso número 3, sino la alternativa número 3 de qué hacer con datos que no siguen una distribución normal, podemos utilizar algo que se llama un método no paramétrico. Voy a entrar un poquito más en detalle, no se preocupen, si no están familiarizados con estos métodos, ahorita vamos a entrar a mayor detalle. No paramétrico aquí se refiere a que no voy a asumir una distribución. No voy a asumir distribución alguna. No voy a asumir que los datos son normales, no voy a asumir que los datos son exponenciales, no voy a asumir absolutamente nada, ninguna distribución de los datos. A eso se refiere como un método no paramétrico. Y la desventaja de este método es que necesitamos una gran cantidad de datos. Entonces, si por ejemplo tenemos bastantes muestras, y bastantes muestras aquí les voy a decir simplemente al menos 100 o más, y entre mayor sea el número de muestras, mucho mejor será la estimación de este método no paramétrico. Así que es algo que tienen que tener en mente. Si tienen 20 muestras y quieren utilizar el método no paramétrico, realmente es un método que no sería exacto. No estimaría de manera apropiada lo que es la capacidad del proceso, ya que no hay casi datos.
Y lo último, si no puedo utilizar una transformación, si ningún modelo de probabilidad se ajusta a los datos, si no tengo una cantidad suficiente de datos, pues ¿qué hago? Y aquí es donde realmente es que nos tenemos que enfocar en tratar de entender un poquito más el proceso, tratar de reconocer qué fue lo que pasó que generó datos que no siguieron una distribución normal. Así que vamos a tratar de ver las razones más comunes por las que en la práctica, en ocasiones, terminamos con datos que no siguen una distribución normal. Así que enfocándonos a la alternativa número uno, el uso de transformaciones matemáticas. Aquí podemos ver en esta pantalla unos datos que se encuentran sesgados hacia la derecha. Obviamente la gráfica de probabilidad normal me dice, no se ajusta a una curva normal, el valor P es mucho menor al 0.05. Esto quiere decir que los datos no siguen una distribución normal, lo cual es obvio. Podemos ver que hay ciertos puntos fuera de control también. Eh, Quizá esto fue una coincidencia, lo que es de mayor gravedad es la falta de normalidad. Así que en este caso, ¿verdad? Un CPK de 1.62 y un PPK de 1.61, aunque suene súper bien, quizá no sea realístico de la verdadera capacidad de este proceso. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Bueno, existen dos transformaciones sumamente comunes que hacemos en la práctica. La primera transformación se llama la transformación de Box y Cox. Esta transformación de Box-Cox es una transformación de potencia. Aquí en la notación que muestro en la pantalla, lo que son las Y o las Y, estos son los datos originales. La transformación de Box y Cox tratará de elevar los datos a una potencia lambda, donde lambda es un numerito entre menos 5 y 5. Así que, por ejemplo, si al aplicar el método de Box-Cox me sale que lambda es igual a 0.5, bueno, elevar los datos a la 0.5 equivale a calcular lo que es la raíz cuadrada de los datos. Si lambda fuese menos 1, lo que equivale es una transformación inversa, es decir, 1 entre y. Lo que voy a hacer es realmente tomar los datos y 1 entre y. Y esos van a ser los nuevos datos que voy a analizar. Y bueno, muchos algoritmos existen para calcular automáticamente el valor de lambda. No es un valor que ustedes deban de calcular de manera manual. Así que se utiliza una computadora, un software, el software de su preferencia, para encontrar cuál es la transformación de Box-Cox más apropiada para los datos. La única excepción que aparece una nota aquí en la parte inferior derecha es cuando lambda es igual a 0. Obviamente, elevar los datos a la potencia de 0 me va a dar puros unos. 1, 1, 1, 1, 1, y eso no va a ser normal. Cuando el valor de lambda óptimo es 0, lo que se hace es, se aplica un logaritmo natural base E. Es el logaritmo natural aplicado a los datos, la transformación de Box y Cox cuando lambda es igual a 0. Y ustedes pueden ver aquí, de hecho, los datos que utilicé en la plantilla previa, son precisamente los mismos que estoy reutilizando en este gráfico y podemos ver que usando una transformación de Box y Cox con una potencia de 0, los datos se normalizan, se transforman y son aproximadamente normales. Podemos ver ahí, ¿ok? Y también, obviamente, el límite de explicación superior deberá ser estimado, perdón, con dicha transformación. Entonces, anteriormente el límite de explicación superior era 20. Bueno, si aplico el logaritmo natural de 20, eso me va a dar lo que es el límite de explicación de los datos en esta nueva escala. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla que el valor transformado es de 2.99573. Y uno procedería a utilizar las fórmulas clásicas para calcular CPKs y PPKs. La otra transformación comúnmente utilizada en la práctica se llama la transformación de Johnson. La transformación de Johnson tiene la siguiente forma. Es una constante A más una constante B multiplicado por el logaritmo natural de una función de los datos originales. ¿Okay? La única excepción es cuando Minitab, en este caso, utiliza lo que se llama el arcoseno hiperbólico, o el seno inverso hiperbólico.
El arcoseno hiperbólico de cualquier valor z es igual al logaritmo natural de z más la raíz cuadrada de z cuadrada más 1. O sea que en otras palabras, el arcoseno hiperbólico es lo mismo que un logaritmo natural. Entonces, ustedes pueden ver más o menos aquí que la constante A fue estimada como menos 3.32 y la constante B fue estimada como 1.695 multiplicada por un logaritmo natural de una función de los datos originales. Así que realmente podemos ver que es un caso especial de esta familia de transformaciones de Johnson. Para los mismos datos que manejé anteriormente en las últimas dos plantillas, podemos ver que la transformación de Johnson también logra normalizar los datos. Y falta nada más puntualizar que los PPKs aquí son aproximadamente los mismos. 0.94 para el método de Box-Cox, 0.88 para el método de la transformación de Johnson. ¿Ok? Esas son las transformaciones matemáticas que existen, las más comunes. Ahora vamos a hablar de identificar una distribución que no sea la normal. Esto es un caso de estudio real en el que tuve el placer de trabajar con el cliente. Estos clientes hacen lo que es una malla de polipropileno que se utiliza para una cirugía de hernia. El producto se diseña para que soporte una fuerza mínima de 15 libras. Entonces vamos a ver aquí los datos que compartió este cliente con nosotros. Y podemos ver aquí que la curva normal no se ajusta a los datos. El tamaño de muestra fue un tanto pequeño. Creo que en este caso era aproximadamente 30 muestras. Y realmente, bueno, no hay nada mágico con respecto al número 30. Muchas veces la gente piensa que 30 muestras es lo que necesita. No, realmente lo que necesitas es la mayor cantidad de muestras posibles. Una regla que se utiliza comúnmente es decir que 100 muestras es lo que se necesitaría para poder evaluar de manera apropiada lo que es la media y la variación en el proceso. Aquí en este caso no se ajusta bien la curva normal y en lugar de hacer transformaciones vamos a proceder a utilizar un método que me permita ver si los datos siguen una distribución exponencial, log normal, Weibull, logística, log logística, etc. Entonces, aquí no se alcanza a ver realmente, hay demasiado resultados que mostré en una sola gráfica, pero podemos ver si alguna distribución tiene un valor P mayor al 0.05. ¿Ok? Y, por ejemplo, si hubiera una razón teórica por la cual se debería de escoger una cierta distribución también. Por ejemplo, esta prueba es una prueba de tensión, una prueba destructiva. La teoría dice que la distribución de valor extremo más pequeño se debería de ajustar de manera apropiada a esos datos. Es precisamente ese tipo de pruebas destructivas, a pruebas de tensión, de resistencia, de impacto. Esas pruebas por lo regular generan datos que son sesgados hacia la derecha. Y los datos que son sesgados hacia la derecha pueden ser modelados de manera apropiada por este modelo de distribución de probabilidad que acabo de mencionar, del valor extremo más pequeño. Bueno, en este caso no utilizaron esa distribución no se ajustó a los datos que mostraron, y la distribución que escogieron, que seleccionaron, fue una distribución que se llama la log logística. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes utilizan otra distribución? Bueno, pues los cálculos se hacen de manera muy similar. La ventaja de utilizar una distribución que no es la normal y no utilizar una transformación es que los datos no los transformas. La escala es la misma, estás viendo los mismos datos originales, tal cual. Esa sería una de las mayores ventajas de utilizar una distribución alterna a la normal, que no hay una transformación de los datos, la escala de los datos es aproximadamente la misma, y bueno, lo que pasa es que en la práctica muchas veces sus clientes quizá vean con algo de nerviosismo o duda, pongan en duda la validez del análisis cuando ustedes hacen cierto tipo de transformaciones. Es como hacer trampa, más o menos.
Pero no, realmente los dos métodos de transformación son métodos válidos, matemáticamente es correcto. Lo que sí es que, pues básicamente, a veces la gente no entiende qué es lo que está haciendo bueno, pues, lo ponen en tela de juicio, como había mencionado anteriormente. El punto número 3 aquí sería analizar, la alternativa número 3 sería analizar la capacidad de un proceso sin asumir distribución, utilizando una muestra, un método no paramétrico. Existe un artículo que fue publicado en Quality Engineering, al cual ustedes como miembros de la ASQ deberán tener acceso. Este método fue publicado en el 2000 del autor McCormack y otros autores. Y como había mencionado en un principio, este método requiere que los tamaños de muestra sean grandes. Estamos hablando de 100 muestras al menos. Lo que hace este método no paramétrico es estimar lo que son los percentiles. Los percentiles, es decir, cuando, por ejemplo, el 0.1% de la población a partir de los datos o el 99.9% de la población a partir de los datos. Entonces, la estimación de los percentiles se puede utilizar para calcular lo que es una especie de CPK, de forma no paramétrica, sin necesidad de asumir normalidad o cualquier otra distribución. Muy bien. La otra posibilidad aquí, y esto es algo que he visto comúnmente, ustedes pueden, si ningún método funciona, ¿verdad? No, las transformaciones no fueron efectivas, no lograron normalidad, ninguna otra distribución se ajusta a los datos. En ocasiones lo que los clientes pueden hacer es transformar los datos a binarios, es decir, pasa o no pasa. Así que de continuos los transformamos a lo que son datos binarios, ceros y unos, y a partir de esos datos lo que podemos hacer es una prueba de una proporción. La desventaja más grande de este método es que la incertidumbre asociada con datos de atributo es tan grande que al menos que ustedes tengan un tamaño de muestra sumamente grande, quizá no logren probar que la tasa de no conformidad es extremadamente baja. ¿Okay? Los intervalos de confianza son sumamente amplios cuando tenemos datos de atributo. Y es por eso que los tamaños de muestra, cuando manejamos los datos como si fueran de atributos, ceros y unos, pasa o no pasa, requieren mucho mayor tamaño de muestra. Entonces, por ejemplo, aquí, este es otro ejemplo de uno de nuestros clientes. Nos proporcionó un tamaño de muestra grandísimo, 7,978 diferentes muestras, y lo que este ingeniero estaba pesando era el peso húmedo del producto. Y lo que hicimos fue convertir los datos a binarios. Obviamente aquí lo que es el tamaño de muestra, no hay preocupación alguna, el tamaño de muestra es grandísimo. 7,967 piezas estuvieron dentro de especificación. Entonces podemos decir aquí que con 95% de confiabilidad, el verdadero valor, ¿verdad?, de la tasa de confiabilidad de este producto es al menos 99.7719%. Entonces, obviamente, si esos son niveles de capacidad apropiados, bueno, pues ustedes pueden hacer eso. Y bueno, ¿dónde está mi CPK y dónde está mi PPK? Pues realmente no hay CPK y PPK cuando uno hace este método, pero los CPKs y PPKs van de la mano con porcentajes o tasas de defectos. Entonces, si ustedes pueden generar una tasa de defectos, a pesar de no indicar un CPK o PPK, pueden decirle al cliente, ¿es esto suficiente? 99.77% al menos. ¿Es este un buen nivel de calidad? Aquí les mostramos particularmente ese método de McCormack que mencioné que se encuentra publicado en la revista de Quality Engineering. Minitab tiene un macro. Esto no es parte de Minitab y que creo que en cuanto a lo que a mí respecta, creo que ningún software de estadística lo ha implementado de manera oficial en el software,
pero uno de los programadores hizo un macro que se puede descargar completamente gratis de nuestro sitio web. Si ustedes van a nuestra página de internet y ahí buscan lo que se llama Non-Parametric Capability Analysis, o en español buscan análisis de capacidad no paramétrico, van a poder encontrar el macro. Y el macro lo pueden descargar y utilizar. Las instrucciones se encuentran ahí, también en nuestro sitio web. Muy bien. Entonces, cuando los datos no son normales, uno puede utilizar distintas técnicas. Hablamos de utilizar transformaciones de Box, Cox y Johnson. Hablamos de modelar los datos con una distribución que no sea la normal, la Weibull, log normal o alguna otra. Y cuando los tamaños de muestras son lo suficientemente grandes, podemos utilizar un enfoque no paramétrico. Es decir, la prueba de una proporción con los datos convertidos de continuos a binarios. O también podríamos utilizar esta técnica de McCormack de análisis de capacidad no paramétrica. Pero si ninguna de las técnicas anteriores es factible, ¿qué es lo que hacemos? Y lo que hacemos es tratar de entender por qué los datos no son normales. Y aquí he resumido los cuatro escenarios más comunes por los cuales se nos presentan datos que no siguen una distribución normal. Y muchas veces es la naturaleza del proceso. La naturaleza del proceso es lo normal, es ver algo que no sigue una distribución normal. ¿Y cuando se nos presenta esto? Es cuando el proceso se encuentra cerca de una frontera, de una cota. Por ejemplo, tiempos de servicio. Los tiempos de servicio en una ventana, ¿verdad? En un restaurante o cualquier otro tipo de evento así. Bueno, los tiempos no pueden ser menores a cero. Los tiempos no pueden ser menores a cero. Y si tenemos tiempos de procesamiento cercanos a cero, no vamos a tener una curva normal, ¿verdad? Porque es imposible tener tiempos negativos. En ocasiones, ¿verdad? Cuando tenemos datos que se acercan a lo que le llamo aquí una frontera, una cota, donde es imposible ver datos más allá de dicha cota, los datos por lo regular no seguirán una distribución normal. Los datos tendrán lo que se llama sesgo. Y ese sesgo introducirá no normalidad en los datos. Caso número 2, mezclar distribuciones. Mezclar distribuciones. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos tomando muestras, queremos que las muestras sean aleatorias, que sean representativas del proceso. Supongamos que tenemos 10 líneas de producción y tomo muestras de 3 de dichas líneas de producción al azar. Entonces mezclo los datos, obviamente, no me doy cuenta, asumí homogeneidad, asumí que las 3 líneas de producción estaban exactamente produciendo productos con las mismas características. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si realmente tenemos distintas distribuciones dependiendo de qué línea de producción viene dicho producto? El caso número 3 es el tamaño de muestras excesivamente grandes. Vamos a hablar un poquito más al respecto. Parece ser siempre, ¿verdad? Un estadístico les dirá, el tamaño de muestra debe ser grande. Pero aquí, al parecer, tener demasiadas muestras puede ser contraproducente. Realmente sí, y eso lo vamos a ver con un ejemplo sumamente sencillo. Caso número 4 es cuando el número de cifras significativas no es suficiente para diferenciar entre las partes, lo cual hace ineficaces a las pruebas de normalidad clásicas. Así que aquí a lo que me refiero es, por ejemplo, supongamos que estamos utilizando una regla de 30 centímetros, ¿verdad? Una regla de 30 centímetros que nada más tiene incrementos de 1 centímetro, de 0.01 metros. Bueno, pues ¿qué tal si todos los datos me dan así como 12 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros, 13 centímetros, 11 centímetros, 11 centímetros, 13 centímetros, 12 centímetros? Bueno, la falta de un mayor número de cifras significativas puede hacer que las pruebas de normalidad, a pesar de que los datos fuesen normales, no funcionen de manera apropiada. Vamos a entrar más a detalle a cada uno de los 4 casos. El caso más sencillo es, lo había mencionado anteriormente, es la naturaleza del proceso. ¿Qué pasa, verdad? Cuando tenemos un dato, un proceso, que los datos se encuentran, como había dicho anteriormente, justo de esa frontera, justo de esa cota. Bueno, en ese caso, lo que podemos hacer es utilizar una transformación que funcione y normalice los datos, o utilizar una distribución alterna
que no sea la normal, que se ajuste a los datos tal cual. Muy bien. En el caso número 2, cuando los datos provienen de distintas distribuciones. Aquí en este caso podemos ver que la curva normal, esa línea roja, realmente no se ajusta a la pendiente de los datos. La pendiente es mucho más empinada de lo que muestra la curva, la línea recta. Y lo que podemos ver es dos valores extremos, dos outliers, valores atípicos hacia la derecha. Por encima de 137, aproximadamente en 137 hay un valor ahí, y después de 150 hay otro valor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, una de las cosas que pudo haberse presentado es que tuvimos muestras de dos poblaciones distintas. Algo pasó en el proceso que hizo que la media incrementara de manera radical y tomé dos muestras cuando la media era mucho mayor a un nivel de 75 aproximadamente que podemos ver aquí. Entonces, de manera más visual, esto es a lo que nos estamos refiriendo. Realmente hay cosas, hay líneas de producción que no son homogéneas, aunque asumimos homogeneidad. En ocasiones hay características que las hacen distintas y hacen que el producto que salga de dichas líneas sea también distinto. Y a la hora de mezclar el producto, pues obviamente no van a seguir una misma distribución, porque el producto tiene distintas distribuciones. ¿Cómo identificar esto? Un gráfico de control. Es una herramienta sumamente efectiva para percatarse de que ya sea la variación fue excesiva para ciertas muestras o la media fue muy diferente a lo observado anteriormente. Muy bien. Entonces, este es un caso extremo donde la gran cantidad de datos viene de una sola distribución y solamente un par de observaciones son outliers o valores extremos o atípicos. Así que en este caso podríamos tratar de ver cuál es la capacidad del proceso al eliminar esas dos observaciones, pero tenemos que entender qué fue lo que hizo que esas dos distribuciones, esas dos muestras se presentaran en este caso. Es decir, ¿por qué el proceso está cambiando de manera tan radical? Obviamente no nada más estoy sugiriendo que eliminen las dos observaciones sin investigar y que vuelvan a correr el análisis. A eso no me refiero. Obviamente hay mucho mayor detalle y mayor trabajo que hacer al respecto. El caso número 3, tamaños de muestra grandes. Y aquí tenemos una muestra de 7.978 piezas, casi 8.000 muestras, y podemos ver que no pasa la prueba de normalidad. Pero si ustedes ven el histograma, o sea, realmente sí parecen normales los datos. Sí, parecen normales, pero la prueba de normalidad dice que no son normales. Y lo que pasa es algo que sucede en estadística comúnmente. A mayor muestra, mayor potencia, mayor probabilidad de detectar cambios minúsculos, pequeñísimos en la normalidad. Es decir, si ustedes tienen 50 muestras, 100 muestras, la prueba de normalidad es sumamente efectiva para detectar cuando los datos no son normales. ¿Okay? Pero lo que no podrían detectar con, digamos, 100 observaciones son desviaciones sumamente pequeñas del modelo de normalidad. Perfecto. A medida que avanza o incrementa el tamaño de muestra a miles, 7.000, 8.000 observaciones, como en este caso, la prueba de normalidad se vuelve extremadamente poderosa y capaz de detectar hasta la más pequeña desviación de un modelo perfecto de normalidad. En este caso, ¿verdad? La falta de normalidad no es una verdadera falta de normalidad, es simplemente que la prueba estadística está detectando un pequeño desvío, un pequeñísimo desvío del modelo de normalidad perfecto. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es simplemente reconocer que la falta de normalidad es consecuencia de la potencia excesiva de esta muestra. Y otra cosa que podemos hacer es simplemente tomar una muestra. Aquí, de hecho, en esta pantalla, una de las cosas que hice es tomé los datos originales,
tomé una muestra representativa de 300 muestras, nadie me va a decir aquí que 300 muestras no son suficientes. Obviamente 300 muestras de las 8000 originales es una muestra bastante representativa. Y al yo ejecutar lo que es la prueba de normalidad, mi tab me dice aquí que el valor P es de 0.79. Es decir, los datos sí se aproximan a una curva normal. Pero ¿por qué los datos originales no? Los datos originales no se ajustaban, sí se ajustan a una curva normal. Lo que pasa es que todo el problema es la potencia, la probabilidad de detección. Cuando aumentas el número de muestras, la prueba estadística es capaz de reconocer una desviación más y más y más pequeña del modelo de normalidad. Perfecto. Se vuelve sumamente exigente la prueba de normalidad conforme aumente el tamaño de muestra. Y ustedes pueden repetir ese proceso. Pueden, a ver, y con estas 300, ok, saquemos otra muestra de 300 y saquemos otra muestra de 300 y así sucesivamente. Y ustedes van a ver que la gran cantidad de las muestras de 300 de los 8000 datos originales van a seguir una distribución normal y les va a dar CPKs y PPKs sumamente similares. No iguales, porque los datos son relativamente distintos cada vez, pero muy, muy similares. Muy bien. Aquí podemos ver rápidamente lo que es una comparación de ese mismo conjunto de datos. Lo analicé con una proporción, con el método no paramétrico y con el método normal y podemos ver que las conclusiones de lo que sería el yield del proceso o la tasa de efectos es sumamente similar. Sumamente similar. Así que cuando tenemos muchos datos, realmente ese problema que se presenta cuando uno tiene muchos datos es un problema realmente muy fácil de resolver. Vamos de nueva cuenta a lo que es las cifras significativas insuficientes. Aquí a esto le llamamos aquí lo que es baja discriminación del sistema de medición. Entonces, la curva normal aquí representa lo que es la población verdadera. Pero supongamos que por alguna u otra razón, nuestro sistema de medición solamente mide en incrementos de 0.5. Esto quiere decir que la gran cantidad de datos será redondeada a 15.5, una cierta cantidad de datos va a ser redondeada a 15.0 y una gran cantidad de datos menor, perdón, va a ser redondeada a 16.0. Realmente el 16.5 es tan baja la probabilidad que quizá no la observemos, nunca observemos un 16.5 y lo mismo con el 14.5. Así que, ¿qué es lo que pasa, verdad? Cuando tenemos datos que han sido redondeados. Y aquí quiero aclarar algo, que muchas veces no está tan claro para nuestros clientes. Si yo digo redondeado, a lo que me refiero es no que el operador redondeó la medición, es decir, tomó un vernier, tomó una medición, la medición real fue 15.61234, pero el operador la redondeó a 15.5. Eso se puede presentar, pero por lo regular no es el caso. Lo que me refiero con un redondeo es que si ustedes se ponen a pensar, todos los sistemas de medición que tenemos y utilizamos presentan redondeo, ¿verdad? Porque un sistema de medición no tiene un número infinito de cifras significativas. A cierto nivel, todos los sistemas de medición, todos, absolutamente todos los sistemas de medición que utilizamos, existe un redondeo. Si, por ejemplo, yo voy a medir lo que es mi altura, y dice 1.75, es decir, 1,75 centímetros. Realmente ustedes saben que mi altura real no es 1.75, es diferente. Pero dado el sistema de medición que tenemos, lo que hacemos es obtener lo que es la medición más cercana. Más cercana. Así que a eso me refiero. Cualquier sistema de medición redondea. Cualquier. A la escala más cercana a lo que sería la observación real. ¿Cómo podemos detectar en la prueba de normalidad que realmente tenemos quizá un problema de falta de continuidad o de insuficientes cifras significativas? La prueba de Anderson-Darling, la gráfica de probabilidad, mostraría líneas verticales. Las líneas verticales son indicación de que el mismo valor se repite muchas veces. Cuando tenemos datos continuos, realmente es rarísimo que el mismo dato se repita más de una vez. Lo normal
es que cuando tenemos realmente datos continuos, todos los valores en la muestra son únicos. El problema de una falta de continuidad o de utilizar un sistema de medición con cifras significativas insuficientes es que se presentan lo que son empates. Se repiten los mismos valores muchas veces. Y esto hace que las pruebas clásicas de normalidad fallen. No te digan exactamente si los datos ajustan aproximadamente a una curva normal. Como podemos ver, estos datos que estoy mostrando en la pantalla provenían de aquella curva normal, pero fueron redondeados debido al sistema de medición. Y la prueba de normalidad me dice no son normales. Y ese es un problema muy grave que muchas veces no entendemos. Utilizamos muy comúnmente sistemas de medición que no tienen las suficientes cifras significativas para detectar, ¿verdad? Para medir el producto, y este tipo de empates de valores repetidos hacen que las pruebas clásicas no funcionen como deberían de funcionar. Aquí podemos ver, ¿verdad? En la escala X lo que es el nivel de redondeo. Obviamente 0 es no hubo redondeo. Punto 1 es que estamos redondeando los números a punto 1 de la escala, es decir, si midiéramos en centímetros, sería 1.1 centímetros, 1.2 centímetros, etcétera. A punto 2, el nivel de redondeo a punto 2 sería si, por ejemplo, midiera en incrementos de punto 2, ¿verdad? A 1.2 centímetros, a 1.4, a 1.6, etcétera. A eso se refiere. Ustedes pueden ver que en el eje Y es la probabilidad de rechazar la normalidad de los datos. Aquí, esto es un estudio de simulación muy sencillo que hice, donde generé datos normales, muchas veces, 5,000 veces para cada nivel de redondeo, y estimé lo que era la probabilidad de rechazo de normalidad. Si la prueba de normalidad, repito, si los datos son normales, la prueba de normalidad debería no rechazar. Esa es la respuesta correcta. Si los datos son normales, la prueba de normalidad debería no rechazar. Y este rechazo solamente pasaría aproximadamente el 5% de las veces. Este es el nivel tipo 1, el error tipo 1, el nivel de significancia. Podemos ver aquí que la gráfica muestra que para el estadístico, la prueba de Anderson-Darling, cuando incrementa a un punto 4 el redondeo, automáticamente, bueno, ya después del punto 2, la prueba empieza a rechazar mucho más veces de lo que debería. Mucho más veces de lo que debería. Y entre mayor sea el redondeo, peor es el rechazo de normalidad. ¿Porque los datos no eran normales? No, porque el sistema de medición era inapropiado. Era inapropiado. Entonces, espero que con esta gráfica, es una gráfica un poquito difícil de entender, pero más o menos les capten la idea de que la consecuencia de tener un sistema de medición que redondea de manera excesiva y produce muy pocos valores únicos es un rechazo casi automático de la normalidad de los datos. No porque los datos no sean normales, sino por el problema que se presenta con valores repetidos cuando tenemos un redondeo excesivo. Aquí tenemos otros datos que siguen una distribución exponencial. La distribución exponencial es claramente súper sesgada y podemos ver aquí que la respuesta verdadera es que, bueno, todos tienen que rechazar. Si los datos no son normales, la respuesta correcta es rechazar la normalidad. Y aquí podemos ver que a medida del redondeo, bueno, el redondeo rechaza el 100% de las veces la prueba de Anderson-Darling, la prueba de sesgo, la prueba Omnibus, la de kurtosis es la que no funciona muy bien. No funciona muy bien. Las otras tres sí funcionan bien cuando los datos realmente no son normales. Es decir, si tú tienes unos datos y sospechas que claramente no son normales, pues la prueba Anderson-Darling, la prueba de sesgo y estas otras pruebas te dirán aproximadamente la verdad, ¿verdad? Si coinciden, es probablemente que realmente los datos no siguen una distribución normal. Pero bueno, ¿qué pasa si los datos ni son normales ni son extremadamente no normales? ¿Qué tal si tenemos un caso intermedio, como aquí? La distribución Weibull es una distribución sumamente flexible y puede aproximar datos que son solamente poquito sesgados, ¿verdad? Solo tienen un sesgo muy pequeño. Aquí se podría pensar que los datos son aproximadamente normales,
no lo son, siguen una distribución Weibull con un sesgo a la izquierda, pequeño, pero existente. Y al yo ponerlo en la prueba de Anderson-Darling, la Omnibus, la de sesgo, podemos ver que la única prueba que rechaza es la de Anderson-Darling. Pero si se fijan, está rechazando a partir de que el nivel de redondeo sube por encima de 0.2. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la prueba Anderson-Darling está rechazando de manera correcta, pero lo está haciendo no porque identificó efectivamente que los datos no siguen una normal, sino como consecuencia del redondeo. Y eso es importante. Si sabemos que tenemos redondeo, si tenemos muy pocos valores únicos, muchos valores repetidos, las pruebas clásicas de normalidad no van a funcionar, no van a funcionar. Y es por eso que introduzco estas otras pruebas, la de sesgo, la de kurtosis, la omnibus. Omnibus es una mezcla de sesgo y kurtosis. Así que, ah, bueno, aquí resumo realmente lo que son las pruebas de normalidad. Las pruebas clásicas y las gráficas que mostré no muestran, no denotan nada sobre la prueba de Shapiro-Wilk o la de Kolmogorov-Smirnov, pero las tres pruebas sufren de lo mismo, sufren del redondeo, son altamente impactadas por lo que es el redondeo de los datos. Cuando tenemos redondeo de los datos, espero que ustedes se hayan dado cuenta que la prueba de sesgo es la mejor, es la mejor. Y la Omnibus tiene un comportamiento sumamente similar. Así que, pues bueno, ya hablamos de las debilidades de las pruebas de normalidad. ¿Qué hacer con datos que han sido redondeados? Hay tres cosas que pueden hacer, que es ignorarlo. ¿Verdad? Es decir, bueno, no me va a importar, yo voy a calcular el CPK de la misma forma que siempre lo he calculado. Eso es algo que pudiera pasar. Eso es algo que pudieran hacer. Lo otro es ajustar la desviación estándar con un método que se llama la corrección de Shepard. Voy a hablar de lo que es algo sumamente sencillo, el método número 2. Y el método número 3 es un método que estuvimos desarrollando en MITA, en el que un servidor fue el investigador principal en esta técnica, así que les puedo proporcionar mucho más detalles al respecto, pero es manejar los datos como si fueran censurados o suspendidos en intervalos. Ahorita vamos a ver qué es la censura por intervalos. Vamos a ver de qué es eso. Entonces, la estimación clásica del CPK o el PPK es estimar la media utilizando la fórmula clásica del promedio y estimar la desviación estándar sin hacer ajuste alguno. Ustedes pueden calcular el PPK de dicha forma. Y listo. La corrección de Shepard. Shepard escribió un artículo en 1898. Shepard estaba analizando lo que era el sesgo en el sistema de medición, en el cálculo de la desviación estándar, cuando los datos habían sido redondeados. Esta restricción, este ajuste es sumamente sencillo. La fórmula de la desviación estándar es casi la misma, casi la misma que, por ejemplo, las en Excel podrían producir. La única diferencia es que vamos a ajustar, vamos a restar lo que es W. W es la unidad más pequeña del sistema de medición. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una regla de 30 centímetros y esa regla de 30 centímetros me da el incremento de centímetro, 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 entonces W es 1. Pero sin embargo, si entre centímetros, digamos, tenemos 10 milímetros y tenemos las rayitas para 10 milímetros, entonces la unidad más pequeña, W, sería 0.1 centímetros o 1 milímetro en este caso, 0.1. Así que en W sustituiría 0.1, lo elevo al cuadrado, lo divido entre 12 y eso me da una estimación de la desviación estándar ajustada. Súper sencillo el ajuste y súper efectivo. Yo la verdad estuve sorprendido cuando empecé a investigar un poquito más al respecto, porque realmente dije, bueno, pues esto no va a funcionar así que digas de maravilla, y realmente para lo sencillo que es, funciona muy bien. El tercer enfoque, que es al que me refiero, ha sido el resultado de una investigación. Aquí podemos ver los valores originales, valores observados, 5.1, 5.1, 5.0, 5.2, 5.1, 5.0.
Entonces, realmente lo que estamos haciendo aquí es representarlos en manera de intervalo. El 5.1 no es 5.1, es un valor que está entre 5.05 y 5.15. El 5.0 no es 5.0, es un valor que está entre 4.95 y 5.05. Entonces, si ustedes representan los datos así, por intervalos, o sea, esto les permite considerar la incertidumbre que es consecuencia del redondeo. Y existe una técnica que se llama de máxima verosimilitud para análisis de datos por intervalo que les permite calcular la media y la desviación estándar, asumiendo normalidad. Este método les va a dar una desviación estándar con un sesgo mucho, mucho menor que cualquiera de los otros dos métodos. Aquí muestro un estudio de simulación donde comparamos los tres métodos. El método clásico, que es no hagas ajuste. El método ajustado, que es haces ese ajuste de Shepard de menos w cuadrada entre 12 dentro de la raíz cuadrada. Y el otro es utilizar esta otra técnica que se llama de máxima verosimilitud. Y podemos ver que la diferencia entre el PPK ajustado con esa fórmula sencillita y el método de máxima verosimilitud es muy pequeño, muy pequeño. El método de máxima verosimilitud me va a dar algo mucho más cercano al verdadero valor si los datos provenieran de un sistema de medición con suficientes cifras significativas. El método clásico, lo que ustedes pueden ver es aquí que el método clásico te da un CPK o PPK, en este caso PPK menor al verdadero. Así que si en este caso a ustedes se les ha presentado este problema, el no ajustar implica que su PPK es mucho menor al verdadero PPK, si tuvieran un sistema de medición con suficientes cifras significativas. Y aquí podemos ver, a medida que el redondeo incrementa, ¿verdad? El sesgo que existe en la estimación del PPK. Entonces, por ejemplo, pues bueno, vale la pena que utilicemos algún método que sea tan siquiera el ajustado o el de máxima verosimilitud. Así que ya, esto es un resumen, así que creo que podemos hacer disponible la presentación para ustedes. Eso lo voy a checar con Ashley. Así que lo único que quería decirles, este es un dispositivo de medición de glucosa para personas con diabetes. Y el problema es que el dispositivo es digital, así que lo que te da es enteros. Te da enteros. Mide la glucosa, pero te da un número entero. Ese es el que reporta, ¿verdad? Y como pueden ustedes ver, los datos son normales, se ven normales, pero la prueba de normalidad para el nivel de glucosa falla. Podemos ver esas líneas verticales ahí. Líneas verticales, y tuvimos bastantes valores distintos, tuvimos al menos 9 valores distintos. Entonces, cuando los datos se ven normales, pero vemos empates o valores repetidos, sabemos que tenemos este problema de insuficiencia en las cifras significativas del sistema de medición. Utilizando el análisis de máxima verosimilitud, convirtiendo esos datos originales en estos datos por intervalo, yo puedo analizarlos de manera apropiada con un análisis de distribución paramétrico por intervalos, por censura por intervalos. Y eso me da un valor de mu de 119.41 y una desviación estándar ajustada. ¿Okay? Así que eso es todo, eso es todo. Vamos a ver aquí qué tipo de preguntas tuvieron. Veo que hay al menos 3 preguntas. La primera es si la sesión disponible será grabada. Sí, la sesión será grabada y la grabación estará disponible en el website de la ASQ. Perfecto, hubo algunos problemas ahí de audio. Disculpe, no me percaté al respecto. Manuel López nos pregunta, ¿cómo calcular el CPK cuando existe un solo límite de especificación? Ok. Sí, y esto sí se puede hacer. El CPK creo que no tenía la fórmula aquí. El CPK es el mínimo de CPL o CPU. En pocas palabras, estamos viendo cuál de los dos límites de explicación está más cercano
perdón, cuál de los límites de especificación se encuentra más cerca de la media del proceso. ¿Ok? Así que simplemente si tienes solamente el límite de explicación inferior, entonces ese es el límite que está más cercano a la media. Si solamente tuvieras el límite de explicación superior, entonces ese otro, el CPU, es el único, la media está cercana a ese límite de especificación. Así que puedo escribirlo y creo que con eso quedaría un poquito más claro. Si me dan un segundo aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a... ¿Cuál necesito esto? Ok, perfecto. Entonces, tengo aquí... Perfecto. Así que vamos a ver. Entonces, CPK, nada más para que quede claro, es el mínimo de dos estadísticos. Entonces, sería el límite de explicación superior menos X testada menos X barra dividido entre 3 sigma, el sigma de subgrupos, ¿verdad? El sigma de los subgrupos, o X testada, perdón. Nada más necesito poquito más espacio aquí para poder escribir. Creo que no va a querer cooperar. Sí, no está cooperando. Pero bueno, es simplemente el mínimo de dos, ¿verdad? De dos razones. Ya sea el límite de explicación superior menos X testada dividido entre 3 sigma o X testada menos el límite de especificación inferior dividido entre 3 sigma. Esto es cuando tenemos dos límites de especificación. Si nada más tenemos un límite de especificación, entonces simplemente es con respecto a dicho límite. El otro no existe, la otra razón es inexistente. Ashley, quick question here. Is there a way for them to ask questions directly right now? Should I be pressing any buttons or just changing the controls in any way for the audio? I believe there's a way to click to unmute someone if you'd like to hear from them. Okay. So I let's, can do that if you know the name of who okay. you'd like to unmute. That's fine, we can use the chat. Vamos a usar el chat para las siguientes preguntas. A ver, veo aquí unas preguntas más. ¿Cómo calcular el CPK con... Ok, y cuando solo tengo una muestra de un tanque de proceso? Ok, en ocasiones, ¿verdad? Y esta es una muy buena pregunta. La estimación clásica de CPK y PPK se hace en función de lo que son muestras que se tomaron del proceso en distintos puntos en el tiempo. Entonces, si tenemos un proceso de manufactura que está corriendo, ¿verdad? Tenemos 2 turnos por día. Bueno, pues yo tomo mis muestras un par de veces al día por un periodo de 2, 3 semanas y ya basado en todos esos datos puedo estimar lo que es la capacidad del proceso. Eso es el enfoque clásico. Pero en ocasiones, ¿verdad? Cuando estamos, por ejemplo, en la fase inicial del diseño, no existe un proceso como tal de manufactura, estoy diseñando el proceso, sí se requiere un análisis de capacidad, pero ese análisis de capacidad quizá venga de datos que son de un solo lote o de muy poquitos lotes. Aquí en este caso, Héctor Navarrete nos menciona que ustedes tienen quizá 12 lotes en el año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerle cuando la muestra venga de un solo tanque? En este caso, ¿verdad? Existe un método que te permite, vamos a ver aquí, voy a generar unos datos de manera aleatoria, voy a generar unos datos que sigan una normal, ¿no? Una normal, vamos a poner 100 datos, ¿no? 100 datos aquí, 100, y le voy a llamar un lote. Vamos a ver, 100 miligramos es el promedio con una desviación estándar de 0.25 miligramos, ¿no? El peso de tabletas. Vamos a decir que es un producto farmacéutico. Entonces ahí tengo, ¿verdad? Un solo lote, tomé 100 muestras. Aquí en este caso, ¿verdad? ¿Cómo le hago para calcular el CPK? El problema más grande de eso es que el cálculo del CPK no es válido porque realmente no tuviste varios subgrupos, tuviste un subgrupo nada más con 100 muestras, un subgrupo con 100 muestras.
Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes van al menú asistente, no sé si todos tengan acceso a Minitab, pero bueno, si no, me avento el gol. Vamos aquí al menú asistente, análisis de capacidad, y si introduzco aquí el análisis de capacidad, quiero que ustedes se den cuenta que el tipo de análisis que pueden hacer es un tipo de análisis completo o momentáneo. El análisis cuando se hace en un lote o muy pocos lotes o realmente fue toda información que recolecté en un solo día, el cálculo de CPK no es, o sea, no es factible, no es válido porque lo que se refiere aquí es que solamente tomaste un subgrupo, tomaste 100 muestras, 100 pastillas, tomaste el peso de las 100 pastillas. Entonces, ¿cuántos subgrupos hubo? ¿Cómo puedo yo ver cuál es la variación del subgrupo a lo largo del tiempo? No puedo hacer eso. Para eso requeriría muestras que vienen de distintos lotes, distintos días de producción, distintos turnos. Al yo hacer un análisis de capacidad momentánea, aquí vamos a ponerle 95, 105 miligramos y le pongo aceptar y ustedes se van a dar cuenta que Minitab les va a dar una curva de normalidad, les dice que pasa la prueba de normalidad y el PPK en este caso, ¿verdad? Es de 6.66. No me aparece CPK. ¿Por qué no aparece CPK? Porque no es válido. No es válido cuando uno no tiene subgrupos. No tiene subgrupos en este caso. ¿Ok? Muy bien, espero eso quede claro. Si hay alguna pregunta más adelante, déjame saber, Héctor. Alejandro Romero dice, ¿cuándo es CPK igual a PPK? La única diferencia entre CPK y PPK es el denominador. El denominador de las dos ecuaciones de CPK y PPK es 3 sigma. La única diferencia es qué sigma estás utilizando. Vamos a ver rápidamente aquí. A ver, vamos a ver, es que me está tapando esto. Si yo corro un análisis de capacidad rápidamente, vamos a hacer análisis de capacidad. Es que está atrás, ok. Creo que tengo que usar ahí está, muy bien. Asumiendo normalidad, entonces vamos a ver aquí, en este caso, ¿cuál es el tamaño de su grupo? El tamaño de su grupo, vamos a asumir que fue 5. Lo que no fue 5, si todas las muestras vienen de un solo lote, el tamaño de su grupo es 100 y solamente tengo una muestra. El límite de fijación es 95, el límite superior es 105. Y lo que quiero ver en este caso es si, nada más para que vean, cuál es la diferencia entre CPK y PPK. En este caso, ¿verdad? Mi PPK es 6.66, mi CPK es 6.54, muy similar entre sí. ¿Por qué son diferentes? Porque la estimación de la desviación estándar es diferente. La desviación dentro del subgrupo, lo cual aquí Minitab le llama a corto plazo, es decir, dentro de cada 5 observaciones, de la 1 a la 5, de la 6 a la 10, de la 11 a la 15, Minitab está midiendo cuál es la variación y la está, digamos, promediando para cada uno de los subgrupos. Esa variación me dio 0.2537. Esa es la variación que se utiliza para calcular el CPK. A largo plazo lo que hago es agarro todos los datos los combino y sin importar el orden, calculo lo que es la desviación estándar. Si estos dos números fuesen iguales, el CPK y el PPK serían exactamente el mismo. Entonces, cuando hay diferencias entre CPK y PPK, estas diferencias por lo regular se justifican como que a corto plazo la variación es pequeña, pero a largo plazo, ¿verdad? Hay cosas que están haciendo que tu proceso cambie. Es decir, en ocasiones el proceso, 5 muestras estaban aquí y cuando tomaste las siguientes 5 muestras estuvieron acá y luego cuando volviste a tomar 5 muestras estuvieron por acá. ¿Ok? Entonces, a corto plazo podemos ver que la variación es pequeña, ¿verdad? Aquí la variación es pequeña, la variación es pequeña, la variación es pequeña, la variación del subgrupo a corto plazo es pequeña, pero ya una vez que ves a largo plazo qué fue lo que pasó, si ya junto todas esas observaciones, me da una distribución con mucho mayor variación. Este es lo que Minitab le llama a largo plazo, ¿verdad? Y ese es el denominador de tu PPK. El
sigma de corto plazo, ¿verdad? Lo que hace Minitab es calcular lo que es la variación dentro del subgrupo, de cada subgrupo que definiste. Así que toma esas variaciones y las combina en un solo estimador de sigma a corto plazo. Y eso me da lo que es el CPK. Esta imagen que muestro ahorita es la que te ayuda a entender por qué en ocasiones el CPK y el PPK son diferentes. Lo que está pasando es que a corto plazo tu variación es mucho más pequeña, pero a largo plazo esa media que está cambiando, produce mucho mayor variación a largo plazo. Y por lo tanto, tu PPK sería menor que tu CPK por lo regular. Muy bien, vamos a ver aquí otra pregunta de Mirna Sotelo Moreno. Vamos a ver, dice la pregunta, ¿cómo calcular CPK en Minitab cuando existe un solo límite de especificación? Sencillo, nada más le das dicho límite y ya. O sea, lo que hago es, digamos que en este caso, ¿verdad? No nos importa el máximo del peso de las tabletas, pero el mínimo tiene que ser 95. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Minitab solamente va a hacer el cálculo de aquí CPK, podemos ver que CPL, que es basado en el límite de especificación inferior, es el único que se calcula. CPU no se calcula porque no hay límite de especificación superior. Aquí U es para inglés de upper spec limit. Así que como no hay límite de especificación superior, no se puede calcular CPU y el CPK es simplemente el CPL. Alejandro Romero nos pregunta que si los supuestos son estabilidad y normalidad. Sí, así es, así es. ¿Y estos supuestos son necesariamente ser ciertos simultáneos? Sí, los dos deben de ser satisfechos de manera simultánea. Si uno no se satisface, los métricos de CPK y PPK serían inválidos. Si los dos supuestos son violados, bueno, pues hay mayores broncas, ¿verdad? Hay mayores problemas al respecto. Bueno, si solamente uno de los supuestos fuera satisfecho, bueno, si es el de normalidad, ya vimos qué hacer. Tenemos estabilidad, pero no normalidad. De hecho, eso es lo más común. Lo más común es que no tengamos normalidad, pero sí tengamos estabilidad. Cuando el otro casi nunca se cumple, que tengamos normalidad, pero no tengamos estabilidad. Ese es raro que se cumpla, porque por lo general una falta de estabilidad conlleva a una falta de normalidad también. Si un proceso no es estable, es difícil que siga una misma distribución. Así que el caso más lógico que se podría presentar en la práctica es estabilidad, pero no normalidad. Muy bien. Okay. Sí, y Héctor, lo que me comentas, claro, claro. Si ustedes tienen algún tipo de químico, cualquier material líquido, tienen el producto en un tanque, ese tanque lo vamos a tener que mezclar lo mejor posible, ¿verdad? Mezclar lo mejor posible y tomar muestras de distintas partes, no nada más de la parte superior, sino de distintas posiciones o alturas del tanque, tratando de probar lo que es la homogeneidad, pero en este caso, ¿verdad? Al menos que tengas distintos tanques, tú dices, bueno, yo hice solamente 12 tanques al año. Entonces, lo que puedes hacer es, las muestras de 12 tanques te pueden ayudar a estimar, ¿verdad? Lo que sería el CPK. Pero como eso lleva tanto tiempo, lo único que puedes hacer en este caso es estimar lo que es la capacidad total del proceso, de un solo tanque, de un solo tanque. El CPK, repito, cuando el producto viene de un solo lote, realmente no hay varios subgrupos, solamente hay un solo subgrupo de tamaño 100, ¿verdad? Si tomé 100 muestras de ese lote. Así que en ese caso, ¿verdad? El cálculo de CPK no es válido, no es válido. Alfredo García Carrasco nos pregunta qué nivel de discriminación se sugiere para hacer una medición de alguna variable. De hecho, hay bastantes reglas al respecto, pero lo que quería más o menos decirles aquí voy, vamos a ver de nueva cuenta la grafiquita. ¿Dónde está? Es la gráfica, ok, es esta gráfica. Entonces, si puedes ver aquí en la gráfica, realmente este punto 2
lo puedes pensar como 0.2 sigma, ¿ok? Es decir, si la unidad de escala más pequeña que tienes en tu sistema es 0.001, una milésima, digamos que eso es el sistema, el dispositivo de medición que estás utilizando, te da una milésima, ¿verdad? Esa es la cifra significativa más pequeña que tienes, 0.001. Muy bien. Entonces, si 0.001 es más que 0.2 de la desviación estándar, vas a empezar a ver problemas. ¿Ok? Si es 0.2 sigma, 0.001 es igual a 0.2 sigma, o 0.001 es igual a 0.4 sigma, vamos a ver que rápidamente, ¿verdad? Vas a observar mayores rechazos de normalidad de manera incorrecta, quizá. Entonces, esto es un poquito difícil de entender, pero lo que queremos es que la unidad más pequeña del dispositivo de medición se hace solamente una fracción no mayor a 0.2 de la desviación estándar total. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Okay? Eso es exactamente lo que estoy tratando de comunicar, que para que no tengamos que preocuparnos del sistema de medición y de la falta de discriminación, si la unidad más pequeña es menor a 0.2 al 20% de la desviación estándar observada, no vas a tener problema alguno. No vas a tener problema alguno. ¿Ok? Vamos a ver aquí, creo que hay, no sé si hay poquitas preguntas más. Vamos a ver, vamos a sacar esto. Muy bien, ok. Y creo que es todo. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Como les había dicho, voy a trabajar aquí con Ashley para ver si hacemos los materiales también disponibles. Si tienen cualquier duda, pueden buscarme en LinkedIn, ahí está mi información al respecto. Así que si ustedes son parte de LinkedIn, pueden buscar mi información, Eduardo Santiago, y ahí me mandan una invitación y con todo gusto les puedo dar seguimiento a sus preguntas. Que tengan un excelente día y muchas gracias. Ashley, I think that's it. We're cutting it right here. Um, can you hear me, Ashley? I can. That's great. Thank you, Eduardo. Just one more thing in terms of the presentation. Do you guys typically make the presentation available for attendees and for people who couldn't attend as well? We Because if that's can. the case, I can just send it to you via email. Yes, that would be great. Okay, Ashley, thank you so much, Thank you, and you have a Eduardo. wonderful day. Happy holidays. You too. Thanks. Thank you. Bye.